Qué difícil de pronto es cuando una persona es completamente ajena a este tipo de temas, terminan en posesión, o personas que por avaricia, por la salud de algún familiar, etcétera, terminan haciendo este pacto o este intercambio con este ser, ¿no? ¿Cómo están? Feliz Halloween, espero que estés teniendo una gran noche de brujas. Estoy muy contento de ya estar por acá porque es verdad que durante el tour de los Dirty Dogs que estuvimos haciendo hace poco, pues anduve haciendo un montón de cosas y no había podido estar por acá, pero al fin estoy aquí para ustedes en un nuevo episodio. Es verdad que mientras todo esto sucedía, había dejado unas encuestas en Instagram, en TikTok, sobre qué tema querían que contáramos en un siguiente episodio. Así que porque tú lo pediste y porque mi outfit no podía ser el más adecuado, en esta ocasión traigo para todos ustedes historias sobre posesiones demoníacas, al igual que historias de personas que hicieron pactos o vendieron su alma al diablo. El costo muchas veces es altísimo y ni siquiera es de dinero o de cosas materiales. A veces nos arriesgamos a perder mucho más. Y justamente porque es una fecha tan especial para un servidor, al igual que para todos ustedes, yo lo sé, porque en lo personal para mí todo el año es Halloween, traemos para ti estas historias. Iremos descubriendo una a una de qué trata todo esto. Así que sin más, vamos a empezar. La posesión de Anneliese Michel. Historia que inspiró el exorcismo de Emily Rose. En 1976, Alemania fue testigo de uno de los casos más perturbadores de posesión demoníaca registrados oficialmente. Anneliese Michel, una joven de apenas 23 años, había sido criada en una familia profundamente católica. Hasta sus 16 años, era una muchacha normal, alegre y devota, pero poco a poco su vida se transformó en un infierno. Todo comenzó con convulsiones y desmayos inexplicables. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, pero los tratamientos nunca la ayudaron. Al contrario, su estado empeoró. Comenzó a escuchar voces que le decían que estaba condenada. Veía figuras demoníacas que se burlaban de ella y afirmaba que su cuerpo estaba siendo controlado por presencias oscuras. Su aspecto físico cambió. Bajó drásticamente de peso, se negaba a comer porque aseguraba que los demonios no la dejaban, y sus ojos adquirieron un brillo enfermizo. Llegó a beber su propia orina, a comer insectos y a destrozar crucifijos con las manos. Su familia, convencida de que la ciencia ya no podía ayudarla, acudieron a la iglesia. 2 sacerdotes obtuvieron el permiso del obispo local para practicar un exorcismo oficial. Durante 10 meses, Anneliese fue sometida a 67 sesiones de exorcismo. En las grabaciones que aún hoy circulan, se escuchan las voces guturales de Anneliese asegurando que dentro de ella habitaban no uno, sino varios demonios: Lucifer, Caín, Judas, Nerón y otros espíritus malignos. Sus gritos no parecían humanos. En ocasiones hablaba varios idiomas que nunca había estudiado. La lucha fue brutal. Los sacerdotes rezaban mientras ella se retorcía, se golpeaba contra el suelo y profería blasfemias imposibles de reproducir. El 1 de julio de 1976, Anneliese murió. Tenía apenas 23 años y pesaba menos de 30 kilos. Su autopsia señaló desnutrición y deshidratación extrema. Sus padres y los sacerdotes fueron llevados a juicio por negligencia. Sin embargo, hasta el día de hoy, miles creen que Anneliese no fue víctima de la enfermedad, sino de una verdadera posesión demoníaca. Este caso estremeció tanto al mundo que inspiró la famosa película El exorcismo de Emily Rose. Clara Germana Cele, la niña poseída en Sudáfrica. A principios del siglo XX, en Sudáfrica, ocurrió uno de los casos de posesión más aterradores y menos conocidos. Clara Germana Cele era una joven de 16 años que estudiaba en una misión cristiana en Natal. Los registros indican que un día, Clara confesó haber hecho un pacto con el diablo.
A partir de entonces, comenzó a presentar un comportamiento completamente fuera de lo normal. Las monjas que la cuidaban aseguraron que Clara tenía una fuerza sobrehumana. Podía arrojar a mujeres adultas contra la pared con un solo empujón, y en más de una ocasión necesitaban a varios hombres para contenerla. Pero lo más escalofriante eran sus manifestaciones sobrenaturales. Clara hablaba lenguas que jamás había aprendido: alemán, francés, polaco e incluso idiomas arcaicos. También parecía conocer los secretos más íntimos de las personas que la rodeaban, revelaba pecados ocultos y recuerdos que nadie le había contado. Su odio hacia lo sagrado era visceral. Gritaba con furia ante la vista de un crucifijo y su cuerpo se retorcía de manera inhumana cuando intentaban bendecirla. Una de las monjas declaró que al acercarse a Clara con agua bendita, ésta la escupió con tal fuerza que salió volando varios metros. Pero lo más impactante de este caso fue que Clara llegó a levitar frente a decenas de testigos. Flotaba hasta 1,5 metros sobre el suelo, mientras chillidos desgarradores resonaban en todo el convento. Finalmente, 2 sacerdotes llevaron a cabo un exorcismo oficial que duró 2 días completos. En la primera sesión, Clara se lanzó al aire, pero cayó violentamente cuando el sacerdote le colocó un crucifijo en la frente. En la segunda, después de 2 horas de oración y lucha, Clara cayó al suelo exhausta y liberada. Este caso fue documentado por testigos de la época y aún hoy se considera una de las pruebas más estremecedoras de que la posesión demoníaca trasciende culturas y fronteras. La posesión de Roland Doe, el caso real detrás de El Exorcista. En el invierno de 1949, en una pequeña comunidad de Cottage, Maryland, comenzó una de las historias más inquietantes de la historia moderna de los exorcismos. Un adolescente de 13 años, a quien los documentos oficiales llaman Roland Doe o Robin Menhem para proteger su identidad, se convirtió en el centro de una batalla entre la ciencia, la fe y lo inexplicable. Todo empezó de manera inocente. Roland era un chico solitario, callado, muy unido a su tía Harriet, una mujer que practicaba el espiritismo y solía comunicarse con el más allá a través de una tabla Ouija. Ella fue quien enseñó a usarla. Tras su muerte repentina, Roland quedó devastado y fue entonces cuando comenzaron los fenómenos. En su casa, los padres empezaron a oír rasguños en las paredes, golpes bajo el suelo, pasos y muebles que se movían solos. Al principio, creyeron que eran ratones o vibraciones por los trenes que pasaban muy cerca de su casa, pero las cosas fueron escalando rápidamente. Los objetos caían de los estantes sin explicación, la cama del joven se sacudía violentamente cada noche, los crucifijos se descolgaban de las paredes y cada vez que los padres pronunciaban el nombre de Dios, el chico reaccionaba con furia. Fue entonces cuando las marcas comenzaron a aparecer en su piel, líneas, cortes y en ocasiones palabras enteras que se formaban ante los ojos de los testigos. Una de ellas, según reportes oficiales, decía Hell, infierno. Los padres acudieron a médicos, psicólogos y ministros luteranos. Nadie tenía respuestas. Uno de ellos, el reverendo Lawrence Miles Social, presenció cómo la cama de Roland se levantaba del suelo por sí sola y fue quien recomendó contactar a un sacerdote católico. El caso llegó a los oídos del padre Edward Hughes, quien realizó el primer exorcismo en el hospital de St. Louis en Washington, D.C., pero lo que presenció lo dejó marcado de por vida. Durante el ritual, Roland se liberó de las correas que lo sujetaban, rompiendo el cuero con una fuerza imposible, y lo atacó con un trozo de metal arrancado de la cama. El sacerdote terminó gravemente herido y el exorcismo tuvo que ser suspendido. A partir de este momento, los padres decidieron mudarse temporalmente a St. Louis, Missouri, buscando ayuda en familiares. Pero el mal lo siguió, los fenómenos se intensificaron, las palabras Louis y Exit aparecían grabadas en la piel del muchacho. Era como si algo estuviera indicando el lugar y el propósito. En St. Louis, los padres contactaron con el padre William Bowder, un sacerdote jesuita de St. Louis University, junto a otros sacerdotes,
entre ellos Raymond Bishop y Walter Halloran, comenzó el segundo y más documentado exorcismo. Los diarios del padre Bishop, que aún se conservan, relatan con detalle lo que sucedió durante esas noches. Roland gruñía con voces múltiples, hablaba en latín perfecto, desconocido para un chico de su edad, y en ocasiones imitaba las voces de los presentes con una precisión escalofriante. Se burlaba de las oraciones, lanzaba blasfemias y emitía gruñidos que parecía venir de varios lugares al mismo tiempo. En una ocasión, cuando los sacerdotes colocaron agua bendita sobre su piel, empezó a arder y gritó que quemaba como el fuego del infierno. Durante más de 30 sesiones en diferentes lugares, entre ellas la iglesia de San Francisco Javier y el Hospital Universitario de Georgetown, los sacerdotes enfrentaron una entidad que se resistía a abandonar el cuerpo del muchacho. La habitación se helaba de repente, los objetos volaban y Roland sufría convulsiones que requerían que varios hombres adultos lo sujetaran. El 18 de abril de 1949, durante una de las últimas sesiones, sucedió algo que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Mientras los sacerdotes rezaban la letanía de los santos, Roland entró en un trance. De pronto, una voz que no era la suya bramó con furia. Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno que abandones este cuerpo ahora mismo. El cuerpo del chico se retorció violentamente. Luego, un silencio absoluto llenó la habitación. De repente, una explosión de luz pareció cruzar la pared. Roland cayó inconsciente. Al despertar, dijo haber visto una visión. San Miguel Arcángel combatiendo contra una figura oscura que desaparecía entre llamas. Desde ese día, todo cesó. Roland nunca volvió a presentar fenómenos extraños. Vivió una vida tranquila, se casó, trabajó y jamás volvió a hablar del tema. Pero los sacerdotes que estuvieron ahí juraron haber enfrentado una auténtica posesión demoníaca, una de las más documentadas de la historia. Décadas después, el escritor William Peter Blatty, quien estudiaba en la Universidad de Georgetown, cuando supo del caso lo utilizó como inspiración para su novela El Exorcista y más tarde para la película que cambiaría el cine de terror para siempre. Hasta hoy, los diarios de los sacerdotes permanecen bajo resguardo, y aunque algunos intentan explicarlo como un caso de enfermedad mental o histeria colectiva, otros aseguran que Roland Doe fue el escenario de una batalla real entre el bien y el mal, una batalla que dejó cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma de todos los que lo presenciaron. Verónica, la niña que habló con el demonio. Ciudad de México, finales de los años 90. La familia García vivía en una casa modesta en la zona oriente de la Ciudad de México. Era un vecindario común, con calles tranquilas, niños jugando afuera y un aire de comunidad hasta que comenzaron los ruidos. Todo empezó con pasos en el pasillo cuando todos dormían, golpes en las paredes y el sonido de muebles arrastrándose en habitaciones vacías. La madre, creyente devota, atribuía aquello a almas en pena o a simples travesuras espirituales, pero pronto se dio cuenta de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo y que su hija Verónica estaba en el centro de todo esto. Verónica, de apenas 13 años, era callada, estudiosa y muy unida a su madre, pero con el paso de las semanas comenzó a cambiar. Se levantaba en las madrugadas, decía que alguien la observaba desde las sombras y aseguraba escuchar una voz grave que le susurraba su nombre. Verónica. A veces, Verónica despertaba gritando, diciendo que él estaba ahí, al pie de su cama. Su madre, aterrada, intentó calmarla con rezos, pero al hacerlo, Verónica comenzó a reaccionar con violencia inexplicable. Gritaba, escupía y maldecía el nombre de Dios. Los objetos comenzaron a moverse por la casa, platos que se quebraban sin razón, puertas que se cerraban de un golpe, sombras que cruzaban frente a las ventanas. Un sacerdote del barrio acudió para bendecir el lugar y fue entonces cuando el verdadero horror comenzó. Durante la ceremonia, mientras el cura rociaba agua bendita, Verónica entró en trance.
Su voz cambió, se volvió grave, ronca, inhumana. Dijo frases que ningún adolescente podría conocer en un tono burlón y autoritario. El sacerdote intentó continuar con la oración, pero cada palabra era respondida por un gruñido que estremecía las paredes. La niña cayó al suelo, comenzó a retorcerse y a gritar. No soy ella me pertenece. El sacerdote detuvo el rito y pidió autorización a la arquidiócesis para realizar un exorcismo completo. Los días siguientes fueron un tormento. Verónica se negaba a comer, su cuerpo se cubría de marcas como arañazos y su fuerza se volvió sobrehumana. Entre varios adultos apenas lograban contenerla. El sacerdote detuvo el rito y pidió autorización a la arquidiócesis para realizar un exorcismo completo. Los días siguientes fueron un tormento. Verónica se negaba a comer, su cuerpo se cubría de marcas como arañazos y su fuerza se volvió sobrehumana, tanto que varios adultos apenas lograban contenerla. Durante las sesiones del exorcismo, habló en lenguas que no conocía y reveló secretos de las personas presentes, como si algo dentro de ella supiera demasiado. Después de varias sesiones, una noche, mientras los rezos retumbaban en la pequeña sala, Verónica gritó con una voz que no era suya. Ya me voy, pero no me olvidarás. Y después cayó inconsciente. Cuando despertó, estaba en paz. No recordaba nada. Los fenómenos cesaron, pero el sacerdote pidió que nunca dejaran de rezar por ella. Años más tarde, Verónica confesó que, a veces, cuando la casa se quedaba en silencio, aún escuchaba esa voz, muy lejos, susurrando, como si la oscuridad esperara su momento para volver y llamarla. Verónica. El pacto del músico. Catemaco, Veracruz. Tierra de brujos, de neblinas que parecen tener ojos y de rezos que resuenan como susurros antiguos en la madrugada. En este rincón de México, donde lo sagrado y lo profano conviven a diario, se cuenta de la historia de Evaristo Morales, un joven músico que, según los viejos del pueblo, vendió su alma al diablo a cambio del talento que lo haría famoso. Evaristo nació en una familia humilde, hijo de un pescador y una curandera. Desde pequeño mostró interés por la música, pero su talento era limitado. Tocaba la guitarra con torpeza, y aunque soñaba con vivir de esto, todos se burlaban de él. Pero su obsesión creció tanto. Tocaba hasta que los dedos se le partían, hasta que la piel se le despegaba del mango del instrumento. Y cada noche, al terminar de practicar, miraba hacia el cerro del Mono Blanco, donde, según su madre, se reunían los brujos a hacer pactos con entidades antiguas. Una noche de luna nueva, Evaristo subió solo al cerro. Llevaba su guitarra, una botella de aguardiente y un espejo, siguiendo las instrucciones que había oído en susurros en el mercado. Si quieres tocar como los ángeles, llama al que cayó del cielo. Se dice que a medianoche empezó a tocar, invocando con cada nota algo que no pertenecía a este mundo. El aire se volvió pesado, los perros del pueblo comenzaron a aullar y el río parecía detener su curso. De pronto, una sombra emergió detrás de él. No tenía forma definida, pero sus ojos eran dos carbones encendidos. ¿Qué buscas, muchacho? Le dijo una voz grave, retumbante. Tocar como nadie ha tocado jamás, respondió Evaristo sin temblar. ¿Sabes el precio? Preguntó la sombra. Lo sé y lo acepto. El demonio le extendió una mano de fuego y Evaristo, sin dudar, la estrechó. En ese instante, su guitarra se encendió en llamas, pero no se consumió, y desde esa noche su música cambió. Evaristo comenzó a tocar en las ferias, luego en los pueblos cercanos, y su fama creció. Decían que su guitarra lloraba y reía, que las cuerdas parecían tener vida propia. Los animales se agitaban cuando él tocaba, y los niños lloraban sin razón. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo envidiaban, y los sacerdotes lo miraban con recelo.
pero con el éxito vino el horror. Cada vez que tocaba una canción nueva, alguien del público moría misteriosamente. Un infarto, una caída, un accidente repentino. Y Evaristo, lejos de asustarse, sonreía. Un viejo brujo de Catemaco, don Mateo, le advirtió: El que hace trato con el Señor de las Sombras paga con sangre. Cada nota tuya cobra una vida. Evaristo no quiso escuchar. Siguió tocando hasta que un día, en una fiesta patronal, la guitarra comenzó a tocar sola. Las cuerdas se movían, aunque él no las tocaba. El sonido era espantoso, una mezcla de lamento humano y rugido animal. La gente huyó aterrada. Cuando todo terminó, Evaristo estaba tirado en el suelo, con los ojos completamente negros y una sonrisa que no parecía suya. Cuentan que fue llevado al templo de la Virgen del Carmen, donde los curas intentaron exorcizarlo, pero en lugar de gritar o llorar, se reía. Decía cosas en idiomas que nadie entendía y entre carcajadas repetía: No pueden salvar lo que ya no tiene dueño. Murió esa misma noche. En su ataúd, su cuerpo se descompuso en pocas horas, dejando un olor a azufre insoportable. Y lo más aterrador, su guitarra desapareció. Desde entonces, los lugareños juran que en las noches sin luna se escucha una guitarra sonando sola en el cerro, con un ritmo hipnótico que llama a quien lo oye. Dicen que quien sube a buscar el origen del sonido jamás vuelve a bajar. Y así, entre brujería, ambición y oscuridad, Catemaco guarda uno de los relatos más perturbadores sobre un pacto infernal en México, una advertencia para quienes creen que el talento, la fama o el poder pueden conseguirse sin pagar un precio. El fuego eterno. En el corazón del viejo Zacatecas, entre calles empedradas y casonas coloniales, existió hace más de un siglo un herrero llamado don Tiburcio Arredondo. Era un hombre reservado, de pocas palabras, pero con una habilidad que ningún otro artesano podría igualar. Su forja, ubicada cerca del callejón del Tránsito, siempre ardía, incluso de noche. Con el tiempo, la gente comenzó a notar que su fuego jamás se apagaba, ni siquiera cuando llovía. Las herramientas que salían de sus manos parecían tener vida propia, cuchillos que jamás perdían su filo, herraduras que hacían correr a los caballos más rápido y espadas tan ligeras que podían partir una roca sin romperse. Todo comenzó cuando un viajero, un antiguo monje que pasaba por el pueblo, entró a su taller buscando un refugio. Al ver las brasas encendidas a medianoche, se santuguió y murmuró: Ese fuego no es de este mundo. Don Tiburcio lo ignoró, pero el monje insistió en quedarse hasta el amanecer. Entonces, durante la madrugada, vio algo imposible. El herrero no usaba carbón ni madera, sino un líquido oscuro que vertía sobre el yunque, y con cada golpe de martillo el fuego chispeaba con colores azules y verdes. Cuando el monje le preguntó de dónde provenía ese fuego, don Tiburcio solo sonrió y dijo: Me lo dio quien da lo que uno pide, si uno sabe cómo llamarlo. A la mañana siguiente, el monje desapareció del pueblo, y con él comenzó la leyenda. El herrero había hecho un pacto con el diablo. Años atrás, don Tiburcio era un hombre pobre. Su esposa había muerto en un parto, y su hijo pequeño enfermaba cada invierno. Una noche, desesperado, se arrodilló frente a su forja vacía y gritó: Si hay alguien que pueda devolverme lo que perdí, que me lo dé, y juro servirle mientras viva. Esa noche, el fuego se encendió solo. Entre las llamas apareció una silueta negra, con ojos como brasas. El aire se llenó de olor a azufre y a carne quemada. ¿Qué deseas, hombre? Susurró la voz. Poder, riqueza y fuego. El fuego que nunca se apague. A cambio, ¿qué ofreces? Mi alma, cuando mi cuerpo deje de trabajar. El ser
extendió una mano larga y huesuda. Don Tiburcio le estrechó sin miedo. En ese instante, el fuego del horno rugió con una fuerza sobrenatural. El pacto estaba hecho. Con los años, la fortuna le sonrió. Su herrería se volvió famosa en todo el estado. Pero con el éxito vinieron los rumores. Los ayudantes que contrataban no duraban mucho, desaparecían o se enfermaban gravemente. Algunos decían que en las noches, cuando el taller quedaba solo, se escuchaban martillazos sin que nadie los diera y gritos apagados que salían del horno. Una vez, un aprendiz aseguró haber visto dentro del fuego rostros humanos retorciéndose, como si estuvieran atrapados en las llamas. Cuando se lo contó al herrero, éste le respondió con calma: Toda obra grande requiere sacrificio, muchacho. El día de su muerte, don Tiburcio fue hallado frente al yunque, de pie, con el martillo aún en la mano y los ojos completamente negros. No había señales de lucha. El fuego seguía ardiendo, pero no había carbón, ni combustible, ni madera. El sacerdote que lo enterró dijo que el cuerpo se descomponía demasiado rápido, como si el calor lo consumiera desde adentro. Esa noche, el taller explotó en llamas que nadie pudo apagar. Ardió 3 días enteros sin viento ni combustible alguno. Cuando finalmente se apagó, los vecinos entraron entre las cenizas. Todo estaba destruido, excepto el yunque y el martillo, ambos aún calientes, como si alguien los hubiera usado hace apenas unos segundos. Y lo más perturbador, en la pared ennegrecida, entre humo y el hollín, se distinguía una frase escrita con letras quemadas: el fuego no muere, solo cambia de dueño. Desde entonces, cada tanto, los habitantes del barrio aseguran escuchar golpes de martillo a medianoche y ver el brillo de una llama azul en lo que alguna vez fue la herrería de don Tiburcio. Dicen que el diablo aún le permite trabajar, porque su deuda nunca terminó de pagarse. Sin duda, creo que este tipo de historias, o sobre todo de estos temas, son los que más me llegan a impactar, porque aunque a uno le guste este tipo de temas, lo paranormal, etcétera, creo que sin duda al estar investigando, leyendo las historias que ustedes nos envían o nos hacen llegar, son de esas historias que de pronto te enchinan la piel, de esas historias que te dejan pensando. Y qué difícil de pronto es cuando una persona, por ejemplo, que es completamente ajena a este tipo de temas, terminan en posesión, o personas que por avaricia, por la salud de algún familiar, etcétera, terminan haciendo este pacto o este intercambio con este ser, ¿no? Qué difícil, qué duro. Obviamente hay personas que lo hacen porque pertenecen ya sea a sectas, porque tienen esas creencias, profesan alguna religión, pero hay unas personas que no. Y es obviamente algo súper duro, ¿no? Que hay veces en las que inocentes pagan los platos rotos y hay otras personas que saben realmente lo que están haciendo y aún así las consecuencias son lamentables. Me gusta mucho que a ustedes les impacten tanto estas historias y les gusten tanto, y por eso decidí que hoy, Noche de Brujas, íbamos a hacer un especial, por así decirlo, con esas historias que ustedes tanto nos pedían. Estoy muy contento de estar acá. Les prometo que ya no voy a dejar tan solitario el canal. Yo sé que de pronto me desaparecí un montón, pero pues teníamos que ir a dar shows de la música que también hacemos y bueno, es parte de la chamba, pero tengan por seguro que vamos a seguir haciendo episodios para todos ustedes con todo el cariño del mundo, como siempre. Realmente extrañaba estar por acá con todos ustedes y justamente decidí ponerme esta playera para esta ocasión, justo por la temática, pero también es porque durante el tour compartimos escenario con grandes bandas, entre ellos Killer Wolf es una gran banda de Ciudad de México y tiene un sencillo que se llama Diablo. Vayan a escucharlos a mis carnales, son una gran banda y les va a gustar muchísimo si les gusta como todo esto. Y decidí ponerme esta playera y aquí les tiro el gol para que vayan, y si quieren una playera como esta, escríbanles en redes sociales para adquirir su merch oficial
Y ya que estamos por acá hablando del diablo y todo eso, pues también te recomiendo que escuches La Chamuca, que es un sencillo de Dirty Dogs, de la banda en la que un servidor es vocalista. Les va a gustar muchísimo. También habla sobre los incubos, sucubos, el chamuco, todo esto que tanto les gusta, pero obviamente al estilo de los Dirty Dogs. Así que vayan a escuchar todo esto. Así que también te recuerdo que si tienes alguna historia que quieras compartir con todos nosotros y quieres que un servidor la cuente en un siguiente episodio, puedes mandarla por escrito a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por aquí en pantalla y la estaremos contando en un siguiente episodio. Invito a que te suscribas al canal de YouTube, actives la campanita de notificaciones, le des like. Todo esto obviamente ayuda a que el canal llegue a más personas. Sígueme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí también. Sígueme y por ahí también te vas a poder enterar cuando subamos un nuevo episodio de Lunáticos, de las próximas fechas de los Dirty Dogs y de todo lo que andamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Espero que sigas teniendo una gran noche de brujas, que la pases increíble en familia, con amigos, en fiestas, como tú quieras, pero que la pases súper bien. Les mando un gran abrazo y estoy muy contento de estar por acá en este especial de Noche de Brujas. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Rulo Castro y te deseo buenas noches y feliz Halloween. Hasta la vista, lunáticos.